Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. A días de las primeras elecciones judiciales en México, el INE abrió investigación por presunta injerencia política de Morena y Movimiento Ciudadano en el proceso electoral. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió con el jeque de Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de fortalecer lazos diplomáticos y comerciales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenaza al Congreso y al Estado de Derecho con movilizaciones y presión callejera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que China está desestabilizando el mercado global del acero mediante subsidios masivos que distorsionan el libre comercio. Vamos ahora con el desarrollo de la información. A pocos días de realizarse las primeras elecciones judiciales en México, el INE investiga presunta injerencia política de Morena y MC. La reforma impulsada por López Obrador y continuada por Sheinbaum ha generado preocupación por el debilitamiento de la independencia judicial y la amenaza a la separación de poderes. A pocos días de las primeras elecciones judiciales en la historia de México, el Instituto Nacional Electoral ha abierto investigaciones sobre presuntos actos de injerencia política por parte del partido oficialista Morena y del Movimiento Ciudadano. La votación del domingo definirá más de 840 cargos judiciales, incluyendo todos los ministros de la Suprema Corte, en un proceso impulsado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por su sucesora, Claudia Sheinbaum. Según información de la agencia de noticias Reuters, los casos investigados apuntan a funcionarios públicos del estado de Nuevo León y de la Ciudad de México que habrían distribuido propaganda electoral y trasladado votantes a las urnas, vulnerando las normas que prohíben cualquier vínculo partidista con los aspirantes judiciales. Claudia Zavala, consejera del INE, señaló para Reuters que las prácticas denunciadas socavan el derecho ciudadano a elegir libremente a sus jueces. Más allá de estas irregularidades, crecen las alertas sobre el impacto estructural de esta reforma. Al politizar el nombramiento de jueces y ministros, el gobierno de Sheinbaum continúa la estrategia de López Obrador para debilitar la separación de poderes. Diversas voces han advertido que abrir el sistema judicial a la lógica electoral no solo mira su independencia, sino que lo expone a la influencia del crimen organizado y al control partidista. El caso será finalmente resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el daño a la institucionalidad ya está hecho. La supeditación del Poder Judicial al proyecto político de Morena amenaza los principios fundamentales del Estado de Derecho en México. En un gran operativo policial realizado en varias ciudades de Chile, las autoridades detuvieron a 29 personas vinculadas al Tren de Aragua, la peligrosa organización criminal nacida en las cárceles de Venezuela. La mayoría de los detenidos son venezolanos y están acusados de cometer delitos como secuestro, extorsión, narcotráfico y homicidios. Esta operación, denominada Metástasis, se llevó a cabo en regiones del sur y centro de Chile e incluyó más de 30 allanamientos. Durante los registros, la policía incautó armas, drogas y el equivalente a más de $226.000 en efectivo. Se trataba de una célula delictiva activa, bien organizada y conectada con redes internacionales. Este hecho es una señal de alarma para toda América Latina. El Tren de Aragua no es una banda común. Se ha extendido a Colombia, Perú, Bolivia y Chile, aprovechando la crisis migratoria venezolana y las debilidades institucionales en varios países. Su presencia genera violencia, desestabiliza comunidades y desafía la capacidad de los estados para garantizar seguridad. Además, se suma a la crisis regional de inseguridad relacionada con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, como la minería ilegal. Y ahora les contamos que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitó los Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con altos funcionarios emiratíes. Ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación diplomática y comercial.
Peña presentó a Paraguay como una plataforma estratégica para conectar a los Emiratos con América Latina, destacando su liderazgo en alimentos, energía limpia y logística. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue recibido por líderes de los Emiratos Árabes Unidos durante su visita oficial, destacando su encuentro con el jeque Tayeb bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. En la reunión, ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales sobre principios compartidos. Peña también subrayó el interés de Paraguay en posicionarse como una plataforma estratégica para conectar a los Emiratos Árabes Unidos con América Latina y el mundo. El mandatario paraguayo también sostuvo reuniones con altos funcionarios emiratíes como el ministro de Inversiones y el presidente del Fondo Soberano ADQ. En esos encuentros, Peña presentó a su país como puerta de entrada al Mercosur, destacando su potencial como socio comercial en la región. Asimismo, sostuvo encuentros con líderes de importantes multinacionales como DP World y Terminus Holding. Además de su paso por los Emiratos Árabes Unidos, la gira internacional de Peña incluyó visitas a Japón, Singapur y el Vaticano. A lo largo del viaje, el mandatario paraguayo ha promovido activamente oportunidades de inversión y cooperación bilateral en sectores estratégicos, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y consolidar la presencia internacional de Paraguay. Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro intensifica la presión sobre el Congreso, como promoviendo una consulta popular tras el rechazo de su reforma laboral. Moviliza marchas y cabildos para imponer su agenda fuera del marco democrático, desatando tensiones institucionales y amenazando la estabilidad política, jurídica y económica de Colombia, con una estrategia populista. El presidente colombiano Gustavo Petro ha pasado de la confrontación institucional a la amenaza directa al Congreso, movilizando a sus bases políticas y sindicatos para presionar por la aprobación de una consulta popular radical sobre su reforma laboral. La iniciativa ya fue rechazada por el Senado, pero el mandatario insiste en presentarla nuevamente, acompañado de marchas y cabildos abiertos que él mismo ha convocado para generar presión al no poder conseguir lo que quiere a través de la democracia. Lejos de ser un ejercicio democrático, este llamado a las calles busca socavar la autoridad del poder legislativo, generar fricción y tensar el sistema institucional en un momento en el que Petro enfrenta una profunda impopularidad y está bajo investigaciones. Incluso ha sugerido que de estos cabildos podría surgir una huelga general, un intento deliberado de provocar caos político. La reforma laboral incluye propuestas que dividen incluso al oficialismo, como el pago a practicantes y recortes a la jornada laboral. Sin embargo, el foco del conflicto no es técnico sino político. Petro pretende imponer su voluntad sobre un Congreso electo democráticamente, insinuando que el constituyente primario, el pueblo en las calles, puede reemplazar a las instituciones. Esta deriva populista y confrontacional, al estilo de otros gobiernos latinoamericanos autoritarios, amenaza a la democracia colombiana, erosiona la seguridad jurídica y siembra incertidumbre política y económica en el país. Durante el foro del Grupo Libertad y Democracia celebrado en Madrid, el expresidente colombiano Iván Duque advirtió que el gobierno de Gustavo Petro dejará 4 bombas de tiempo: un déficit fiscal creciente, una crisis en el sistema de salud, el deterioro del sector energético y una situación crítica en materia de seguridad que complicará a la próxima administración. Colombia, Petro le va a dejar al próximo presidente 4 bombas que, si no tenemos una gran coalición y no superamos ese narcisismo de las pequeñas diferencias, va a ser muy difícil corregir. ¿Cuáles son esas 4 bombas? Una bomba fiscal. Hoy tenemos más déficit fiscal que lo que nos tocó a nosotros para enfrentar la pandemia en el 2020. Nosotros dejamos la economía creciendo al nivel más alto de la historia, 10.7 en el 21, 8.5 a agosto del 2022, y el promedio de crecimiento de esta economía está por debajo del 2%. Y fuera de eso, tenemos para el próximo año una situación donde el gobierno está financiando todo con deuda.
y tiene que repagar cerca de 50 billones de dólares, 50.000 millones de dólares en los próximos 4 años. La segunda bomba, la bomba de la salud. Acabaron con el sistema de salud porque rompieron la cadena de pagos y el déficit en plata equivale a la atención de 15 millones de colombianos. En el sector energético, la tercera bomba, prácticamente por la tosudez ideológica, rompieron todo el sistema de transparencia de costos y hoy la inversión en el sector se está yendo. Y en el último, en el frente de seguridad, que no es menor, ahí tenemos la mayor área sembrada de coca en la historia de Colombia. Vamos a superar este año las 300.000 hectáreas, los grupos manuales de erradicación por el piso y las incautaciones como porcentaje de la producción potencial prácticamente están en el nivel más bajo en 25 años. Entonces, esas 4 bombas requieren unidad y, como lo he dicho, nos unimos o nos hundimos. Pero yo espero que entre todos estos sectores que enarbolamos la democracia, la libertad, la economía de mercado, podamos decir, esta horrible noche de Petro se va a acabar y que también le podamos decir desde las instituciones, Petro el 7 de agosto del 2026 se va, ni un día más ni un día menos. Este populismo Colombia no lo va a reelegir. Y luego de estas declaraciones cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. En esta edición de Informe Diario, Ecuador y Canadá firmaron una declaración conjunta para avanzar hacia un tratado de libre comercio. Este acuerdo busca fortalecer el comercio bilateral, atraer inversiones y proteger sectores sensibles como la agricultura familiar. Ecuador obtendrá acceso preferencial al mercado canadiense, beneficiando a industrias como floricultura, alimentos procesados, textiles y artesanías. Ecuador y Canadá firmaron una declaración conjunta para avanzar en la firma de un tratado de libre comercio bilateral, tras culminar las negociaciones en febrero del 2025. El acuerdo, respaldado por los ministros de ambos países, busca fortalecer el comercio, aumentar las inversiones y consolidar las relaciones económicas. Ecuador tendrá acceso preferencial al mercado canadiense, protegiendo sectores sensibles como la agricultura familiar. El TLC beneficiará a industrias ecuatorianas como la floricultura, alimentos procesados, textiles y artesanías, mediante la eliminación de aranceles. También se espera un impulso para las MIPYMES, mayor inversión extranjera, más intercambio turístico y cooperación en tecnología, comercio electrónico y sostenibilidad. Para Ecuador, el tratado representa una oportunidad para diversificar su base exportadora, incorporando otros productos con valor agregado que puedan acceder a Canadá sin aranceles. Para Canadá, se abre un mercado sudamericano en expansión donde puede colocar sus productos agrícolas, tecnológicos e industriales de forma más competitiva. El capítulo de protección de inversiones del TLC brindará mayor seguridad jurídica a los capitales canadienses, lo que podría atraer nuevas inversiones en sectores estratégicos como minería, energías renovables e infraestructura. Esto refuerza la apuesta del gobierno ecuatoriano por diversificar sus alianzas comerciales. Y pese a haber construido su imagen política con un discurso crítico hacia Donald Trump, el primer ministro canadiense Mark Carney ha terminado cediendo ante la presión del presidente estadounidense. Ambos gobiernos mantienen negociaciones avanzadas para un nuevo pacto bilateral que sustituya al actual acuerdo comercial, buscando resolver el conflicto arancelario que ha tensado la relación entre las dos naciones. Trump impuso aranceles del 25% sobre acero, aluminio, vehículos ensamblados y otros productos canadienses, a lo que Ottawa respondió con tarifas similares por $43.000 millones. Ahora Carney intenta acelerar un acuerdo que elimine estas medidas, reconociendo que no conviene a ninguno de los dos países prolongar el conflicto.
El viraje del primer ministro es notable. Ha tenido que aceptar negociaciones directas con el gobierno de Estados Unidos. Aunque Carney ha prometido diversificar los vínculos comerciales con Europa y Asia, ha terminado alineándose con Washington en temas clave como la cooperación militar. Funcionarios canadienses ya están explorando su participación en el Golden Dome, el escudo antimisiles propuesto por Trump, cuyo precio fue cifrado en $61.000 millones, aunque Trump ironizó que sería gratuito si Canadá se convierte en Estado de la Unión. Y en otras noticias les contamos que un informe entregado al presidente Emmanuel Macron alerta sobre una presunta infiltración islamista en instituciones públicas francesas. Según este documento, grupos vinculados a los hermanos musulmanes, como la Federación de Musulmanes de Francia, buscaría influir desde dentro en escuelas, gobiernos locales y asociaciones. Este caso reaviva el debate sobre la laicidad, el separatismo religioso y las tensiones entre seguridad e inclusión en Francia. Un informe presentado al presidente Emmanuel Macron advierte sobre un fenómeno creciente de infiltración islamista en instituciones republicanas francesas, lo que supone, según sus autores, una amenaza directa a la cohesión nacional. El documento, elaborado por dos altos funcionarios del Estado, sostiene que la estrategia conocida como Intrism estaría siendo utilizada por organizaciones vinculadas a los hermanos musulmanes, como la Federación de Musulmanes de Francia, para penetrar en estructuras como escuelas, gobiernos locales y asociaciones comunitarias. A diferencia del separatismo islámico, que busca crear comunidades paralelas, el Intrism pretende influir y transformar desde dentro las normas y valores del Estado republicano, según explicó una fuente del Elíseo. El informe señala que la FMF controla más de 200 lugares de culto y gestiona unas 280 asociaciones y 21 centros educativos, creando ecosistemas locales que organizan la vida de los musulmanes desde el nacimiento hasta la muerte. Los autores denuncian que en zonas bajo esta influencia se ha registrado un aumento visible de signos de radicalización, como el uso de abayas y velos islámicos en niñas de hasta 5 años. Desde el gobierno, Macron ha pedido nuevas propuestas ante esta amenaza para ser discutidas el próximo mes. La FMF niega las acusaciones y rechaza toda asociación con el islamismo político o con estrategias de infiltración. Sin embargo, el informe ha reactivado el debate sobre la laicidad, con sectores conservadores exigiendo una aplicación más estricta de las leyes que separan la religión y el Estado, y líderes de izquierda denunciando un aumento de la islamofobia institucional. Es momento de separarnos por unos instantes. Regresamos con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que China está desestabilizando el mercado global del acero mediante subsidios masivos que distorsionan el libre comercio y frenan la inversión en tecnologías limpias. Ante ello, la entidad pidió mayor acción global para restablecer la competencia justa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE, lanzó una dura advertencia contra China, acusándola de desestabilizar el mercado global del acero mediante subsidios masivos a sus productores. En un informe del organismo internacional, se denunció que las subvenciones chinas distorsionan las reglas del libre comercio y dificultan la inversión en una industria más limpia y sostenible. China, que produce más de 1.000 millones de toneladas de acero al año, incrementó sus exportaciones tras una caída interna de la demanda por la crisis del mercado inmobiliario. En el 2024, las exportaciones chinas alcanzaron un récord de 118 millones de toneladas, mientras que sus importaciones cayeron casi un 80%.
Según la OCDE, la tasa de subsidios en China es 5 veces superior al promedio de otras economías, lo que impide una competencia justa. El fuerte aumento en las importaciones de acero, hasta un 77% en Oceanía y un 60% en América del Sur, genera una competencia desleal para los productores locales. Además, la sobreproducción de acero barato compromete los esfuerzos globales de descarbonización en una industria que representa el 8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. El informe advierte que sin una acción global coordinada para abordar el exceso de capacidad y eliminar subsidios distorsionantes, la rentabilidad del sector continuará en declive. Mientras China exporta su excedente a costa de las economías abiertas, el llamado de la OCDE es muy claro: se necesita cooperación internacional para restaurar la equidad en el mercado y el empleo en otros países. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra información en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.